Hola, hola, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. Buenas tardes, feliz martes, señoras y señores, amigos, amigas residentes. Bienvenidos, bienvenidos un martes más de Ginecobstetricia. Gran tema tenemos hoy, ¿eh? Tenemos un excelente tema mientras hago, a ver, me dijeron aquí que lo sacó del Zoom a Carol, nuestra productora. Esperemos ahorita contar con ella. Hoy, como les decía, tenemos a Mariana Servín, la Nini, en el manejo quirúrgico conservador en la hemorragia obstétrica. Gran tema. En estos momentos estamos haciendo coanfitriones a los protagonistas de la noche, tanto el doctor Jorge Montalvo, nuestro gran mentor, y nuestra doctora estrella, Mariana Servín, que ya la estoy encontrando aquí, lo vas a ver como panelista. Muchas gracias a todos los conectados, gracias a los que ya están mandando saludos, como Carlos Luis Gómez, siempre presente, fiel a esto, su programa La Voz del Residente. Nos saluda desde Salto de Agua, Chiapas. Perfecto, aquí ya tenemos al doctor Jorge Montalvo, no sé si me puede ayudar con su cámara, al igual que la doctora Mariana Servín. Aquí estamos. Doctora, un gusto más saludarla. ¿Puede prender su micrófono también? Hola, hola, buenas noches. Ahí estamos, doctor Jorge Montalvo. No lo escucho, doctor Jorge. Ya te escuché. Ah, ok. No, es que queríamos checar nada más que buenas tardes, perdón. ¿Cómo está? Doctora, bienvenida, muchas gracias, mucho gusto. Nada más, quería yo checar si que si se pudiera nada más para ver que compartir pantalla, para ver que la pantalla de la doctora Mariana esté entrando bien, Tony. A ver, adelante, vamos compartiéndola. Mientras le doy presentación a la doctora Mariana Servín con su tema manejo quirúrgico, conservador en la hemorragia obstétrica. La doctora Mariana Servín es R3 de ginecología y obstetricia, egresada de la Universidad Anáhuac y actualmente se desenvuelve en el Hospital Juárez de México. ¿Algo más que gusta añadir, doctora Mariana? No, pues nada más, gracias por invitarme y buenas noches a todos. Perfecto. Hoy les voy a explicar cómo está la dinámica. La doctora Mariana tendrá 30 minutos para exponer su tema y al terminar entrará a sesión del doctor Jorge Montalvo para complementar la charla y finalmente pasaremos con el público para que nos hagan preguntas, comentarios. Escríbanos ahí sus preguntas, sus inquietudes o comenten simplemente, cualquier comentario es válido. Yo, Tony Bachi, daré voz a todos los comentarios que nos hagan a través del Zoom. Y los del Facebook, estoy teniendo problemas para entrar al Facebook, pero más adelante estaremos también ahí. Nos va a acompañar también la doctora Rosely Hernández como intensivista. Perfecto. Ya que es maneja frecuentemente. Entonces ya platiqué yo con la doctora Mariana, entonces ya nos hizo favor de proporcionar su información. Entonces, para que cuando terminemos también me hagas favor de hacer la panelista. Y pues cuando tú indiques, estamos ávidos de escuchar a la doctora. Muchas gracias. Perfecto. Le voy a pedir a la doctora Rosalí que cuando entre levante la mano para ubicarla rápidamente y arrancamos ya para luego es tarde, como dicen. El público se está conectando, está mandando ahí sus saludos. Gracias por conectarse bien puntuales como siempre, como está Alma Paulina Olvera, Claudia Servín, está Darío Ramírez Correa, Guadalupe Salazar. Todos gracias por conectarse. Vamos arrancando. Doctora Mariana, adelante. Se ve en pantalla, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es el manejo quirúrgico conservador en la hemorragia obstétrica. Los puntos que vamos a revisar hoy es la introducción del tema, una descripción breve anatómica, lo que son los manejos quirúrgicos como las suturas compresivas, la ligadura de arterias uterinas, la desarterialización uterina, la ligadura hipogástricas, la relación de los procedimientos que mencioné con la fertilidad de las pacientes y unas breves conclusiones. Como una breve introducción tenemos que es la principal causa de mortalidad materna en todo el mundo, tanto en nacional como internacional. Está causado generalmente por los 4 factores principales, que son las 4 T's que conocemos en ginecología, que sería tono, tejido, trauma y trombina. El principal, pues como sabemos, es el tono. El tono es a nivel mundial el que mayormente nos genera este problema. Y hay tratamientos médicos, farmacológicos y quirúrgicos. Los quirúrgicos serán conservadores
y el que no es conservador, que sería la histerectomía obstétrica, que sería como el último. La hemorragia obstétrica genera aproximadamente, pues, en México como 140,000 muertes anuales. Y hay que tener en cuenta que este es un manejo rápido. Les pongo ahí un reloj 24 horas. ¿Por qué? Porque las 24 horas son las horas primordiales para controlar este sangrado y cuando mayormente se complican las pacientes. Y como les mencioné, el tratamiento siempre va escalonado, va de lo menos invasivo a lo más invasivo. Lo menos invasivo sería un taponamiento, que ahorita vamos a ver, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es la histerectomía obstétrica. Bueno, para poder realizar estos procedimientos hay que tener en cuenta que existen los 3 pilares básicos, que es la que sea sencillo, que sea seguro para la paciente y que sea eficaz, que al realizarlo tengamos un resultado que es lo que estamos buscando. Anexo aquí una tabla que menciona las técnicas que vamos a revisar hoy y cada una está específicamente para una patología en específico. Atonía uterina, acretismos placentarios, algún desgarro cervical. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de la presentación cómo cada una va a ir enfocada a distintas patologías dentro de la hemorragia obstétrica. Un poquito de anatomía que es esencial para poder identificar y poder tratar la hemorragia obstétrica. Bueno, hay que tener en cuenta que la aorta abdominal, que es el origen de la irrigación a nivel de la pelvis, entra a la cavidad abdominal a través del hiato aórtico, a través del diafragma, y se va a ir dividiendo conforme va entrando al abdomen en diferentes ramas. Tenemos que va desde el tronco celíaco la primera, luego va la hepática, la esplénica, y así hasta llegar a lo que es la ilíaca común. La ilíaca común se va a dividir en 2, que va a ser la ilíaca interna, que es la que vamos a estar enfocados principalmente en esta charla, y la ilíaca externa, que se va a ir a irrigar el resto de las extremidades. Ahora, viendo un poco más de la ilíaca interna, que también llamada hipogástrica, tenemos un tronco anterior y un tronco posterior. En el tronco posterior, bueno, aquí pongo unas letras a los lados que serán la mnemotecnia para que lo recordemos más fácil. En el tronco posterior están las ramas parietales, que será la glútea superior, la iliolumbar y la sacra lateral. Y en el tronco anterior serán las parietales y las viscerales. Las parietales serán la glútea inferior, la obturatriz y la pudenda interna. Y en lo que son las viscerales tenemos la hemorroidal media inferior, la uterina, que es la que principalmente vamos a estar enfocados ahorita, las vesicales y la rama vaginal. Ahora, los procedimientos quirúrgicos conservadores, ¿cuáles son? Existen muchos, sobre todo en las suturas compresivas, que son todas las que se mencionan en la lista. Las que están en negritas son las más conocidas o las que generalmente se hacen, esto es a nivel internacional, y las que están subrayadas son las que generalmente hacemos o las que más comúnmente se realizan en mi hospital, por ejemplo, en el Hospital Juárez, son las que se realizan comúnmente. Vamos a iniciar con lo que es el balón de Bakri. Este es un dispositivo de silicón que se utiliza para taponamiento intrauterino. Mide aproximadamente unos 55 centímetros de largo y 24 de grosor de French de la sonda. Esta, ¿para qué nos sirve? Tiene diferentes lúmenes. Uno es para poder inflar el balón y se mantenga adentro, y la otra es para ir cuantificando la cantidad del sangrado. Como se ve en el video de la izquierda, esto se trata para la hemorragia, es por tono. Esto que genera una presión uniforme que impide que el flujo sanguíneo continúe y se detenga por medio de compresión. Y bueno, esto existe desde aproximadamente 1992. Existen muchos tipos de balones. El que más se conoce es el balón de Bakri, el que se está viendo en el video. Y también hay unos que pues, se pueden llamar como artesanales. Más que nada serían realizados con preservativos. Esto es para zonas donde no existen los balones y se pueda usar este tipo de sondas para el control de hemorragia en las pacientes. Su acción se basa principalmente en la presión y tiene una tasa de éxito aproximadamente del 94.2%. Se inserta y queda dentro del útero. Se va a inflar con una fórmula que ya está estandarizada, que es edad gestacional por 11 más 41, y se puede utilizar posparto o poscesárea. Tiene muy buena tasa de éxito y se debe de mantener máximo 48 horas dentro de la cavidad y se va desinsulflando
paulativamente, no rápido, para evitar el sangrado posterior. Bueno, vamos con lo que son las suturas compresivas. Existen muchas, la que más se conoce es la sutura compresiva tipo B-Lynch. Esta pues se conoce desde aproximadamente el 97 y se han generado muchas modificaciones en esta técnica, tanto que a raíz de ella se han conocido otras como son la Hyman, la Pereira, por ejemplo. Son relativamente nuevas, si se fijan en las fechas, hasta el 2005. Hay unas que hasta el 2014 van modificándose. Principalmente se usan para pacientes con atonía uterina que no responden a los manejos iniciales con uterotónicos, y su acción se basa principalmente en promover una compresión mecánica en áreas uterinas específicas. ¿Por qué me refiero a específicas? Porque tanto hay suturas que generan una compresión uniforme en todo el interior, en todo el útero, y hay otras que son específicamente para ciertas zonas. Y con esto reducir el flujo de las arterias uterinas. Perdón. La primera que voy a mencionar es la B-Lynch, que tiene una tasa de éxito de un 90% aproximadamente. Y bueno, se realiza con un catgut crómico de 2 ceros y una aguja curva de aproximadamente 70 milímetros. Para hacer esta técnica, como se ve en la imagen, hay que exteriorizar el útero. Primero, se va a necesitar que alguien te ayude, porque esa técnica, como se requiere que se someta a cierta presión el útero, siempre va a necesitar alguien que nos esté ayudando para poder traccionarlo, poder comprimirlo y poder realizar adecuadamente la sutura. El fin de la sutura se quede justa para que el útero se contraiga adecuadamente. A la izquierda voy a poner un video que voy a ir explicando mientras. Bueno, consiste en realizar, como se ve en el video, el útero se ve flácido, no tiene nada de tono. Entonces lo que hace el médico es exteriorizarlo. Con el crómico y la aguja se va a dar un punto desde la cara anterior del útero aproximadamente a 3 centímetros por debajo de la histerotomía, que es lo que justamente está haciendo el doctor. Y este punto va a salir superior a la histerotomía aproximadamente otros 3 centímetros. Se va a dejar referenciado el cabo de la sutura con una pinza Kelly para que no se nos vaya a perder al momento de traccionar la sutura. Esta misma sutura se va a pasar hacia la cara posterior, donde vamos a localizar los ligamentos uterosacros, que es lo que va a hacer ahorita en el video. Todo esto es con el útero exteriorizado. Modificamos la posición del útero, localizamos los ligamentos y se da un punto tratando de rodear los ligamentos para salir del otro lado. Una vez que logramos salir del otro lado, se regresa la sutura hacia la cara anterior y se vuelve a hacer el mismo procedimiento en la cara anterior. Ingresar 3 centímetros arriba de la histerotomía y salir 3 centímetros por debajo de la histerotomía. Posteriormente nos vamos a anudar, pero al momento de que se realiza el nudo, alguien tiene que estar comprimiendo el útero para que quede como en las imágenes de la derecha. Atención, pierde como tal la anatomía y se generan como unos tirantes en la parte del fondo del útero. Y ahí se ve como el doctor está jalando firmemente para lograr pues una contracción, disminuye así que el volumen del útero al momento de contraerlo, y esto genera que se comience a contraer, que agarre tono el útero y que disminuya el sangrado. Aquí hay una controversia, hay algunos lugares donde dicen, bueno, hay que hacerle un punto de referencia en el fondo del útero. ¿Esto para qué? Porque el útero, pues como sabemos, va a comenzar a involucionar y corre el riesgo de que los tirantes, o sea, las suturas, se vayan a recorrer hacia los costados y puedan generar alguna lesión. Esto que les comento, esta modificación como tal, no está establecida en la técnica original. Son modificaciones que se han ido realizando a lo largo del tiempo y pues ahora sí que depende de la preferencia de los médicos. Listo. La siguiente sutura que vamos a revisar es la sutura de Hyman. Esta sutura es muy semejante a la anterior, si pueden ver en la imagen de arriba, se generan igual unos tirantes. De hecho, es una modificación de la sutura anterior, que surgió como una alternativa. Esta principalmente se diferencia de la anterior a que se realiza en pacientes que no tienen una histerotomía previa. Por ejemplo, la paciente posparto, se atiende el parto, aparentemente sin ninguna complicación, y posteriormente comienza con sangrado. Se decide un manejo quirúrgico conservador y se realizaría este tipo de sutura.
También se realiza con un crómico del 2 ceros y la diferencia es que es con una aguja recta. ¿Por qué? Vamos a ver en el video cómo hay que exteriorizar el útero también y se tiene que atravesar el grosor total del útero, de anterior hacia posterior. Y como se ve en la imagen, van a quedar unos tirantes en la parte del fondo. Entonces entras, son dos y quedan amarrados hacia la parte de arriba. Igual se tiene que generar una compresión para poder generar la presión adecuada y remita la atonía y por ende el sangrado. No se puede asociar a algún procedimiento adicional, como son alguna ligadura de alguna otra arteria como las uterinas, pero generalmente se prefiere sola y tiene un éxito alto, hasta un 90%, igual que la B-Lynch. En realidad, el realizarla, pues es un método que generalmente resulta efectivo para parar la hemorragia obstétrica. Hay muchos estudios, hay muchos estudios en México, de hecho, sobre esta sutura, por ejemplo, el que menciona acá, que es una experiencia de 4 años con esta sutura. Es un estudio que se hizo desde el 2014 al 2018, aproximadamente 87 pacientes, y el chiste del estudio es ver, bueno, ¿es factible hacer este tipo de sutura? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Qué opinan la gente, los médicos que la realizan? Y en realidad tiene un tiempo medio aproximado de 5 minutos, o sea, es bastante rápida en realidad. Pocas pacientes se complicaron secundario a la sutura o requirieron algún procedimiento adicional y tiene una efectividad del 90 al 91% y no, en realidad no hay muchas complicaciones reportadas. Entonces es una buena estrategia para el control de la hemorragia. La siguiente sutura que vamos a revisar es un poco más compleja, es la sutura de Cho o también conocida como Hocho. Este tipo de sutura consiste en realizar cuadros. ¿Es útil esta técnica para casos de atonía? Sí, pero también para casos de algún tipo de atletismo que sea mayormente focal, para localizarlos justamente en ese sitio, los cuadros, y remitir el sangrado rodeando esa área que es la que está sangrando. ¿Cómo es esta técnica? Es más compleja que las anteriores porque requiere más tiempo. Las suturas se realizan por separado, aproximadamente 4 a 5 cuadros en lo que es todo el útero, y tiene su chiste, no es nada más entrar y salir la sutura como uno crea correcto, sino hay que entrar, como dice en la imagen, el punto A, de anterior hacia posterior, y salir en el punto B, e ir realizando el cuadro. Las suturas son transfictivas y debe quedar el punto anudado hacia la cara anterior a los laterales del útero, como se ve en la imagen. Esa es la técnica pues adecuada. Se realiza con un crómico del 1-0 y con una aguja recta, al igual que la Hyman, porque atravesar el grosor del útero que está en proceso de contracción es muy complicado, es bastante grueso y no nos permite adecuadamente con una curva. ¿Se puede hacer recta la curva? Sí, pero lo mejor es que se haga con una recta. Toma más tiempo y como complicaciones o como lo que se ha visto que es el inconveniente de esta sutura es que restringe el drenaje de la cavidad, como se van cerrando por espacios dentro del útero, dificulta que pueda drenar el contenido y tiene un alto porcentaje de sinequias. La siguiente sutura, que sería la sutura de Pereira, no es tan común, pero igual es de las más comunes dentro de las generales, ¿no? Esta es una técnica que se realiza con suturas circulares, ya sea transversales o longitudinales. Van de 2 a 3 aproximadamente, como se ve en esta imagen, y se van a ir anclando en la cara anterior. Tiene esta técnica menor riesgo de deslizamiento, ya que esta, como vemos, no abarca únicamente la serosa y el miometrio, no atraviesa completamente todo el espesor del útero, por lo tanto, el riesgo de que posteriormente se hagan sinequias o que se retengan restos es raro o es difícil en realidad. Y genera una compresión del útero más uniforme, porque se contrae a toda la longitud en todos los sentidos. Nada más que sí es bastante más tardada porque hay que hacerle al menos 3 transversales y al menos 2 longitudinales para que sea adecuada. Y por eso no es tan empleada, aunque es una muy buena técnica en realidad. Habrá que tener cuidado únicamente al momento de realizar las suturas transversales, el contacto con el ligamento ancho.
asegurarnos de que al momento de pasar la sutura, abarcar un área que sea avascular, porque si le damos la sutura y le damos algún vaso, pues va complicando mucho más la cirugía de lo que nos va a ayudar. Hay otras técnicas como es la Matsubara Yano, que son técnicas combinadas, es el uso de suturas y se puede introducir algún otro dispositivo como es el globo o el balón de Bakri, el taponamiento. Es una técnica que se puede utilizar en conjunto con otros procedimientos, ya sea ese, y se realizó secundaria que se sospechaba que las suturas anteriores tendían a deslizarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Si se dan cuenta, son 3 suturas longitudinales y 2 transversales. Estas sí abarcan el espesor completo del útero y lo que hacen las transversales es sostener las suturas intermedias, las 3 longitudinales, para así, si se llegara al momento que se involuciona el útero, si se quieren deslizar, las sostienen y no se deslizan. ¿Cuál es el problema de que se deslicen las suturas? Que corremos el riesgo de lesionar algún órgano cercano, ya sea intestino, ovario, salpinge, cualquier órgano, epiplón, cualquiera que se atraviese en el ínter. Y esto generará una isquemia o una lesión peor. Y se puede hacer con el ingresar un taponamiento vía vaginal también. Tendríamos la sutura, se modificaría, ya no serían 3, ya serían nada más 2 en los costados, una superior sosteniendo el globo y evitando que se deslice. Son raras, casi no se realizan, pero bueno, la menciono porque es de las que son procedimientos complementarios con algún otro. Y existen muchas otras más, que no voy a especificar mucho, son las que se ven en la imagen, que son hechas específicamente para patologías, por ejemplo, la inferior, que es la de Lee, lo que hace es doblar completamente el útero y suturar el fondo del útero hacia el área del segmento. Esto es para evitar sangrados específicamente de esa área, al igual que la Wu, que es la superior, que lo que hace es únicamente realizar una sutura compresiva en dicha área del útero. Son raras, son muy nuevas, o sea, son técnicas que las fechas son aproximadamente en 2009, 2010, 2014, no están, pues no son tan comunes, pero pues existen en realidad. Y como la de la izquierda, la DEDES, que es la sutura compresiva más la ligadura al mismo tiempo, más el taponamiento. Y al final lo que hacen es suturar transversalmente el área del segmento para contener. Existen otras suturas que son suturas mucho más complejas, nada más voy a mencionar esta, la abulfalá, que son suturas que son removibles. Sí, suena raro, y dije, bueno, la mayoría son suturas que quedan en el útero y ya, se absorbe la sutura posteriormente. No, estas son removibles. El fin era evitar sinequias, que en realidad el riesgo de sinequias, vamos a ver más adelante, es muy bajo, pero pues bueno, existe. Entonces se hicieron este tipo de suturas. ¿Qué hacen esas suturas? Requieren una laparotomía, por lo tanto pueden ser hechas posterior a un parto, igual que la Hyman. Y son relativamente seguras. Muy importante con estas, claro, como se va a hacer una incisión o se va a entrar transabdominal desde la piel hasta la cavidad, hay que tener cuidado con la vejiga o con estructuras que puedan encontrarse en esa área, porque pues como no estamos visualizando directamente o no hemos disecado la plica vesicovaginal, podemos tener el riesgo de que se encuentre en ese nivel la vejiga y lesionarla. La técnica, ¿cómo es? Pues se aplica un primer punto desde el exterior, desde la piel atravesando todo el espesor de la pared abdominal anterior y por encima del pubis y 2 centímetros lateralmente de la línea media, más o menos. Se atraviesa el segmento uterino de anterior hacia posterior y se realiza un cruce, como vemos en la Hyman, como las dos correitas, y se termina hacia anterior, saliendo en piel nuevamente y anudándose pues firmemente. Esa sutura se debe retirar aproximadamente en 24 a 48 horas. Es poco conocida y tiene una dificultad bastante alta. Y posteriormente, pues ya se realiza todo lo que es el cierre de la pared hasta la piel, como normalmente lo hacemos en cualquier cirugía. Bueno, me preguntarán, ¿y por qué me dijiste que catgut en todas? Pues bueno, las técnicas dicen que es con crómico, con catgut crómico. ¿Qué pasa con el Vicryl? Hemos visto que en muchos lugares lo que usan generalmente es Vicryl, ya sea por el tiempo de absorción, ya sea por el riesgo de ruptura de la sutura. Bueno, este artículo
es un artículo donde se hicieron aproximadamente 76 estudios en pacientes que se realizaron suturas compresivas y se vio que la diferencia no es significativa en el tipo ni de grosor, ni con el tipo de sutura que se realizó, con el que se realizó pues ahora sí que el procedimiento. Ambas suturas son absorbibles, cambian las vidas medias, sí, pero vemos que en este estudio la efectividad fue la misma con ambos tipos de suturas. No se reportó ninguna complicación asociada a alguna en específico. Lo que sí se vio es que la mayoría de los médicos que realizaron estos procedimientos prefirieron el uso del Vicryl, un 59%, más o menos la mitad. Entonces, en realidad está justificado si uno decide usar Vicryl, uno decide usar crómico o simplemente no tenemos la sutura, por ejemplo, no tenemos Vicryl, que no siempre hay en todos lados, pues bueno, podemos usar crómico y no debería de haber ningún problema en realidad. Ahora vamos con el siguiente paso, que es la ligadura de arterias uterinas. Bueno, la meta de estos procedimientos, ¿cuál es? Reducir el flujo de sangre. A diferencia de las anteriores, que sería generar presión, comprimir el útero para evitar que continúe con el sangrado, ¿cuál es? Es reducir el flujo de la sangre. ¿De qué forma? Ligando las arterias. No es tratar la causa de la hemorragia, solamente reducir la presión de la perfusión de la hemorragia. Entonces, la tasa de éxito va de un 80 a un 96% para controlar el sangrado. Tiene una muy buena tasa de éxito. ¿Y las indicaciones cuáles son? Que continúe con sangrado uterino, trauma a cierto nivel, sobre todo a nivel cervical, trastornos de la adherencia de la placenta y casos seleccionados de alguna paciente con coagulopatía. Los vasos más comúnmente abordados en estas técnicas pues son las uterinas y se pueden complementar con las ováricas. Las indicaciones pues ya las mencioné y son muy buen tratamiento para la hemorragia obstétrica. Voy a mencionar dos técnicas. La primera es esta, O'Leary, que reduce el flujo aproximadamente un 90% de las arterias uterinas. Es una técnica que es bastante más vieja, incluso que las suturas compresivas, y pues hasta la fecha se sigue utilizando pues mucho en realidad. La técnica consiste en ligar las arterias uterinas con una sutura aproximadamente de 2 a 3 centímetros por debajo y lateral a la región segmentaria, donde realizaríamos nuestra histerotomía. Se liga la rama ascendente de la arteria uterina junto con la vena. Como vemos en la imagen inferior de la derecha, se liga todo el paquete vascular. Esta técnica se realiza desde la cara anterior del útero. Ojo con esto, como estamos en cara anterior del útero, tenemos ahí la vejiga. Hay veces que están más altas en algunas pacientes, por lo tanto, hay que disecar adecuadamente y bajar la vejiga para evitar lesionarla. Y ya que logramos visualizar el paquete vascular, en realidad no es difícil visualizarlo, podemos sentirlo fácilmente. Lo complicado es ligarlo adecuadamente, porque al momento de dar el punto con la aguja curva, el chiste es que no vayamos a lesionar algún vaso, porque si lo lesionamos, ahí se nos complica y ya no podemos realizar tan fácil ese tipo de suturas. ¿Y se puede realizar en conjunto con algún otro procedimiento como una sutura compresiva? Sí, también. Y el efecto hemostático se ve inmediatamente que se realiza la sutura, se comienza a cambiar el tono del útero porque disminuye la irrigación, comenzamos a ver un cambio más pálido y disminuiría el sangrado. La técnica Posadas es una técnica descrita desde 2007 aproximadamente por el doctor Alejandro Posadas. Es un doctor mexicano que trabajaba en la Gineco 4. Es una técnica, pues podríamos decir que mexicana. Este procedimiento se efectúa con la ligadura en bloque de los vasos uterinos, ya igual arteria y vena, todo el paquete vascular, pero este se realiza desde la cara posterior, por lo tanto se exterioriza el útero, como vemos en las imágenes, y se realiza una flexión uterina para poder visualizar adecuadamente la parte posterior del útero. Se flexiona bien sobre el pubis y se visualiza y se palpan los vasos uterinos en la cara posterior. Se debe realizar de forma bilateral. Se realiza con Vicryl del 1,0 y esa técnica, al momento de hacer uno la flexión, los vasos tienden a lateralizarse y a desplazarse. Por lo tanto, se alcanzan a visualizar de mejor manera y se alcanza de alguna manera a ver el diámetro casi por completo de los vasos. ¿Qué hacemos? Bueno, con una aguja curva vamos a dar un punto, 2 centímetros, igual aproximadamente por debajo de la histerotomía, calculándolo porque estamos en cara posterior,
y se hace en un solo tiempo. Localizamos el paquete, lo visualizamos bien, lo tomamos con nuestros dedos, sentimos el pulso y damos el punto con Vicryl, como se ve en la imagen superior, con firmeza, sin jalar, pero sí con firmeza, para poder generar un adecuado punto. Y posteriormente se van a ligar las arterias, las tubáricas, con crómico del 1,0 también. Lo interesante de esta técnica es que no es necesario disecar el peritoneo como tal, ni incidir en los ligamentos, ni en redondo, ni en ancho, ni ningún otro, debido a que como el abordaje es posterior y se alcanza únicamente con la flexión del útero, pues es visible y es palpable. Por lo tanto, es una muy buena recomendación para el control de la hemorragia. Y bueno, el doctor Posadas, al momento que describe esta técnica, lo único que sí recomienda específicamente es identificar adecuadamente el sitio anatómico, visualizar adecuadamente los sitios vasculares de entrada y de salida, y que el punto sea en un solo tiempo. Tratar de tomar por completo el paquete vascular en un solo tiempo para que esta técnica sea, pues, exitosa. Bueno, vamos con lo que es la desarterización de uterina. Esta vamos a mencionar lo que es la triple ligadura de Surylinkov. Esta lo que hace es, bueno, aquí hay que tomar en cuenta otras situaciones, lo de la anatomía que mencionábamos anteriormente. Hay que tener en cuenta la arteria ligamento redondo del útero, la arteria de Samson y la rama, que es rama de la arteria epigástrica inferior, que corre por debajo del ligamento redondo, aquí. Entonces, ahí es donde vamos a dar uno de los puntos. Se van a ligar en 3 secciones. Uterina, la conexión uterovárica y la del ligamento redondo. Esta ligadura tiene una tasa de éxito casi de un 100% y se realizó por primera vez en el 79. O sea, también es bastante ya vieja, pero pues se sigue utilizando porque la tasa de éxito es muy alta. Se considera una de las técnicas más completas de devascularización, ya que se ligan las arterias uterinas, las uterováricas y la arteria que está en el ligamento redondo, la de Samson. Por lo tanto, pues casi dejamos sin irrigación la mayoría de la parte del útero. También hay irrigación colateral, que claro que esa es muy difícil de llegar porque discurre de muchas otras ramas, pero las principales la tomamos con esta técnica, entonces es una muy buena opción. Y existe también una modificación de esta técnica, que es la técnica de App-Rabo, que, bueno, lo que hace es en el infundíbulo pélvico, en vez de ligar las ramas uterováricas, lo que haría sería al nivel del infundíbulo pélvico para cortar la circulación desde ese otro lado. Esta, pues, genera mucho riesgo de necrosis, de infertilidad también, y tiene mucho riesgo de lesión de ureteros y la vejiga al nivel de ligar la uterina en la parte inferior. Por lo tanto, se utiliza más la triple ligadura que anteriormente mencioné. Perdón. ¿Cuáles son los efectos de la desarterización de uterina? Porque luego, pues dice, bueno, dejo sin irrigación el útero, ¿y qué va a pasar con todo el flujo? ¿Cómo se va a nutrir el útero? O sea, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, hay un estudio, es mexicano también, del 2018, que lo que hicieron es comparar las ligaduras con los efectos posteriores, los efectos crónicos a largo plazo. Y mencionan que en las técnicas se observó que sí, efectivamente, al momento de realizar las suturas o las ligaduras, disminuye significativamente el flujo sanguíneo a nivel uterino. Y se observó que la desagregación es la que ocasiona el mayor compromiso a nivel del útero. Casi deja sin flujo el útero por cierto tiempo, pero estas suturas son absorbibles. Entonces, ¿qué pasa? Que aproximadamente unas 6 semanas después, estas suturas se van a haber absorbido y ¿qué va a pasar? Va a regresar otra vez el flujo a nivel uterino y no va a generar repercusiones o situaciones que comprometan posteriormente. Entonces, son seguras. ¿Qué quiero llegar con esto? Que son seguras de realizarlas, podemos confiar en que las podemos hacer y no vamos a generar una lesión crónica, isquémica como tal, o de necrosis a largo plazo. En el momento sí se genera una isquemia porque es lo que estamos buscando, pero se va a restaurar posteriormente y va a regresar el flujo normalmente. Entonces, pues por eso son seguras y se pueden utilizar. Ahora vamos con la ligadura de arterias hipogástricas. Esta es una técnica bastante compleja, requiere muchas más habilidades quirúrgicas en comparación con las otras ligaduras,
o con las suturas compresivas, ya que el abordaje a esta es a través de retroperitoneo. Entonces, esta técnica es igual de las más viejas. Esta es, ahora sí que las de todas las que mencioné, es la más vieja de todas. Desde 1894 aproximadamente se está utilizando y ahora sí que sigue vigente. No hay una mejor que esta dentro de los últimos pasos conservadores. Aquí, bien importante es la anatomía. Insisto en esta parte porque por más que uno lo quiera hacer y si no sabes la anatomía, es muy riesgoso el realizarla. Hay que identificar bien la ilíaca común, que se ve es el número 1, la bifurcación entre la ilíaca interna y la ilíaca externa, que serían la 4 y la 3, y ¿qué es el número 2? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Pues es el uretero. Hay que acordarnos que las relaciones del uretero son muy estrechas a nivel de la pelvis, entonces tener en cuenta que su segunda porción va completamente en relación con la arteria ilíaca, cruza por delante de ella para meterse posteriormente y descender hacia la parte medial y posterior para insertarse a nivel de la vejiga. Entonces, eso es lo más, ahora sí que es lo más importante de esta técnica, el poder localizar bien esta estructura. No solamente el uretero, sino también la ilíaca externa. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar irrigación a todo el resto de la extremidad. Si yo por confusión, por error o por no visualizar bien las estructuras llego a lesionar o a seccionar por completo la ilíaca externa, es un problema, ya que pues se corta el riego sanguíneo a nivel de la extremidad inferior, del lado que sea, derecho o izquierdo, y compromete la extremidad. Por lo tanto, siempre al realizar la técnica, se menciona que tu ayudante y tú tienen que localizar bien y ambos estar de acuerdo que esa es la ilíaca interna. ¿Qué pasa? Como hay dos lados, izquierdo y derecho, se presta a confusión entre, bueno, ¿esta es la ilíaca interna derecha o izquierda? Porque van a estar hacia medial las dos. Entonces, eso es algo muy importante en esta técnica. La más conocida es la técnica Gala. Es de las más conocidas y también de las más sencillas de realizar. Puede ser tanto profilética como terapéutica. El doctor Gala lo menciona como, bueno, si sospecho que la paciente tiene alto riesgo, continúa con sangrado, a pesar de que ya remitió, pero yo sospecho que se puede complicar, lo puede hacer de forma profiláctica también. Y consta de 16 pasos que vamos a ir viendo. Ahorita voy a ponerles el video. Primero que nada, el útero tiene que estar exteriorizado y el ligamento ancho se debe de abrir por debajo del ligamento infundíbulo pélvico para poder acceder al retroperitoneo. Una vez que nosotros llegamos al retroperitoneo, vamos a identificar el espacio ilíaco. Y bueno, ¿cómo voy a identificar el espacio ilíaco? Nos vamos a dirigir desde el promontorio. Ya que esté identificado, con nuestros dos dedos vamos a resbalarlos por todo el hueco del sacro hasta sentir la prominencia ósea. Ahí es donde vamos a abrir un compás de 4 con nuestros dedos, así le hice la técnica, con nuestros 4 centímetros, y ahí ese va a ser nuestro espacio ilíaco donde tenemos que identificar las estructuras que mencioné anteriormente y donde se va a trabajar. 4 centímetros parece mucho, pero en realidad cuando estamos trabajando en un espacio de alguna manera que es a profundidad, pues 4 centímetros no es tanto como pareciera. Entonces, ahora se procede para poder acceder a retroperitoneo. Ya ubicamos el espacio. Con 2 pinzas Alice se toma 1 centímetro aproximadamente superior e inferior, se levanta el peritoneo y se realiza una incisión pequeña, tratando de tomar únicamente una zona avascular, y con una pinza Kelly vamos a comenzar a disecar para poder acceder al espacio. Posteriormente, ya que logramos ingresar, vamos a reacomodar nuestras pinzas Alice de forma transversal para poder tener un espacio donde trabajar en retroperitoneo. Y hay que tener cuidado, ahorita voy a poner el video ya en este momento, de visualizar bien el uretero. El chiste es que antes de realizar cualquier cosa hay que ubicarlo y tratar de asegurarlo, que es lo que está haciendo en este video. Con un Penrose lo que hace es ubicarlo, levantarlo gentilmente y sujetarlo a un costado para que evitemos lesionarlo. Y así tenemos ya de alguna manera localizado el uretero y corremos menos riesgo de lastimarlo. Y bueno, vamos a ir disecando. Posteriormente, ya que logramos localizar el vaso, hay que disecar con mucho cuidado, ya que
hay que recordar que por debajo de la arteria ilíaca corre la vena ilíaca. Y las venas, pues como sabemos, a diferencia de las arterias, si se llegan a lesionar es complicado. A pesar de que no tienen como tal un pulso como las arterias, sangran bastante y la reparación es mucho más difícil, ya que carecen de capa muscular y se retraen. Por lo tanto, volverlas a encontrar y unirlas es bastante complicado. Entonces hay que disecar siempre con mucho cuidado. Y ya que se logró disecar la arteria, hay que tunelizarla con una pinza de ángulo recto, que es lo que hizo anteriormente en el video. Y con esto se va a hacer con una pinza de ángulo recto. Ahí, en el video ya está haciendo lo del otro lado, lo mismo. Con la pinza de ángulo recto lo que vamos a hacer es al momento de identificar la arteria ilíaca y interna y adecuadamente haberla disecado, ya separada bien de la vena, con la pinza de ángulo recto la introducimos por debajo, pasamos una seda y con esa misma seda nos vamos a anudar. Hay que hacer dos nudos, uno es cefálico y uno hacia podálico, y hay que visualizar, pues bien, lo más importante, la triada que tenemos que ver, que es la bifurcación de la arteria ilíaca, la arteria ilíaca externa, hay que identificarla adecuadamente, y el uretero, para poder realizar exitosamente esta técnica. Parece sencillo, pero no es tan sencillo, es una técnica muy minuciosa, sobre todo en la parte de la disección, y ya que logramos disecar adecuadamente, pues ahí lo que está haciendo el doctor es disecando. Ya que logramos disecar adecuadamente, el lograr ligar el vaso es un poco más sencillo. Bueno, existen muchos estudios sobre los manejos conservadores de la hemorragia obstétrica. Este estudio es un estudio que se hizo en Tailandia, es desde enero de 2011 al 2016 aproximadamente. En todas las pacientes que se realizó algún tratamiento conservador para la hemorragia obstétrica se vieron inmediatamente las tasas de éxito de estos y lo que requirió posteriormente. O sea, dichos procedimientos, si tuvieron un buen efecto o no tuvieron un buen efecto en las pacientes. ¿Qué es lo que ellos midieron? La cantidad de sangre, cómo con las diferentes técnicas se vio cuál era más eficaz, el uso de hemoderivados, las complicaciones de la cirugía como tal, ya sean transoperatorias o postoperatorias, los días de estancia intrahospitalaria y lo más importante, que fue la conversión a una histerectomía obstétrica. Se vio que los tratamientos conservadores son muy buenos y el artículo menciona que hay que aprender a hacerlos. Todo médico ginecobstetra o todo médico que realice procedimientos cesáreas o procedimientos en pacientes obstétricas tiene que saber realizar este tipo de procedimientos porque sí salvan vidas, y eso es ahora sí que la conclusión de este artículo. Y se vio que las complicaciones fueron mayores en pacientes que no se realizaron a los que sí se realizaron. Y a las que sí se realizaron, disminuyó los días de estancia intrahospitalaria, disminuyó el uso de hemoderivados y por lo tanto las complicaciones posteriores. Y la tasa de fertilidad en realidad no se vio afectada en la mayoría de las pacientes. Entonces, pues bueno, hay que alentar a aprender a usar estos métodos y usarlos oportunamente sobre todo. Bueno, ¿y qué pasa con la fertilidad? Ese es un estudio que se hizo a lo largo de 15 años. Este estudio, pues es de 2013, no es tan reciente, pero fue el que encontré más largo en uso de técnicas conservadoras, y menciona que no se vieron alteraciones en el retorno de los ciclos menstruales en las pacientes con alguna de las técnicas. Se mencionaron todas las que yo mencioné durante la plática, y como tal no tuvieron dificultad para un nuevo embarazo posterior. Únicamente se vio un riesgo de que presentara alteraciones en la inserción placentaria en embarazos posteriores, algún dato de acretismo, algún dato de inserción anómala de la placenta, ya sea baja, marginal o placenta previa total, en pacientes que tuvieron estos procedimientos, y sobre todo en las que tuvieron algún procedimiento de embolización, que esos no se mencionaron como tal en esta plática. Entonces, no afecta como tal la fertilidad, que es algo importante, porque, bueno, si vamos a hacer todas estas técnicas, aparte de evitarnos complicaciones por hacer una histerectomía obstétrica, el chiste es que la paciente continúe con la fertilidad. Si tienes una paciente que es gesta 1, primer embarazo, con complicaciones, bueno,
probablemente desee un embarazo posterior y lo mejor para ella sea una técnica conservadora para preservar esta fertilidad. ¿Qué pasa con la histerectomía obstétrica? Anteriormente, hablamos de 1800 y tantos, todas las pacientes que sangraban, que no remitían, con masaje, con alguna compresión, eran pacientes que se sometían a una histerectomía obstétrica, pero el riesgo era altísimo de complicaciones trans y posoperatorias. La menor de ellas era la anemia, pero de las más graves eran un estado de choque, coagulación intravascular diseminada, y como sabemos realizar un procedimiento así en una paciente obstétrica sin una preparación quirúrgica adecuada es mucho más riesgoso que una paciente que se somete a una histerectomía ginecológica. Entonces es importante, sobre todo, orientar a las pacientes en los periodos intergenésicos, porque es un factor de riesgo alto para hemorragia obstétrica, y conocer las maniobras menos agresivas a las más agresivas, y como última instancia, hacer una histerectomía obstétrica en situaciones de emergencia, por así decirlo. Y pues tener en cuenta que siempre es mejor actuar de forma oportuna a de forma tardía, y ya que genera muchas más complicaciones. Y pues bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta charla? Hay que tener en cuenta que los abordajes quirúrgicos deben estar dirigidos a la causa de la hemorragia. Y el control temprano de sitio de sangrado es la medida más efectiva para el adecuado manejo del choque hipovolémico. El manejo quirúrgico conservador de la hemorragia posparto se utiliza para evitar la histerectomía obstétrica, así como para, esa es la primera, y la segunda será para preservar la fertilidad. Siempre, obviamente, está la vida de la paciente. Si la paciente requiere una histerectomía obstétrica por algún motivo, pues bueno, la fertilidad queda a segundo plano. Estos procedimientos pueden ofrecer un control fácil. La mayoría, como vimos en la plática, sí requieren práctica, requieren capacitación de los médicos, pero algunos no son tan complejos como la ligadura de hipogástricas, por ejemplo, y se pueden realizar de forma oportuna al inicio y requieren pocos recursos. Es una sutura, el saber realizarlo, y con eso podemos evitarnos una histerectomía, evitarnos un estado de choque en la paciente, evitarnos alguna otra alteración que ponga en riesgo la vida de la paciente. Y la histerectomía, pues bueno, hay que tener en cuenta también, claro, que si fallan las maniobras conservadoras y no tenemos alguna otra alternativa, hay que realizarlas. Ahora sí que, pues si no tenemos de otra, lo indicado es realizarse de forma correcta, vaya. Y bueno, los puntos claves que me gustaría que se lleven de esta plática sería que lo más importante en la hemorragia obstétrica es evitar el retraso en el control de la hemorragia, ya sea parto, con uterotónicos, manejo conservador, con lo que sea, pero el chiste es identificarlo oportunamente y evitar el retraso en el control. Bueno, la segunda sería que una indicación primaria para el uso de suturas compresivas es una hemorragia uterina que no responde a uterotónicos. Entonces, bueno, luego estamos en un procedimiento y decimos, bueno, ya usamos uterotónicos, como que tengo la duda si hago la sutura o no. Es mejor realizarla a que posteriormente comience con sangrado. Entonces, siempre hay que identificar cuál es el momento oportuno para realizarla. Ah, bueno, y había olvidado mencionar que las suturas compresivas son muy dolorosas. Entonces, siempre a las pacientes hay que ya en el postquirúrgico hay que ponerles una adecuada analgesia, porque sí generan mucho dolor las suturas. Y la tercera es, hay que fomentar la capacitación de las habilidades obstétricas para realizar los procedimientos quirúrgicos. El obstetra tiene una responsabilidad muy grande, ya que una paciente, como todos sabemos, obstétrica siempre es complicable en cualquier momento. Entonces, yo creo y sería importante que todos los médicos que realicen este tipo de procedimientos tengan la capacitación en esas habilidades y se puedan realizar. Es mejor prevenir, conocerlas y realizarlas que posteriormente sufrir las consecuencias de un desenlace adverso en cualquier paciente. Y pues ya sería todo por mi parte. Muy bien, la verdad que excelente. ¿Podrías dejar de compartir tu voy. por favor, para que nos platiques? La verdad que excelente, doctora Mariana, la verdad muy bien, es una revisión muy completa acerca de lo que tú nos planteaste como objetivo de tu conferencia, el manejo quirúrgico conservador. Creo que es bien importante, y bien decías tú que todo ginecólogo, toda gente que se dedique a atender a mujeres embarazadas tendría que ir desarrollando este tipo de conocimientos, habilidades. Es decir,
creo que tocas aspectos bien importantes, tal vez como comienzas cuando nos platicas y nos dices que en relación a las famosas 4Ts, lo de tono, trauma, tejido y trombina, esto es bien importante porque finalmente, ¿qué vamos a escoger? Pues vamos a escoger dependiendo de cuál sea la patología, es decir, cuál es la causa etiológica de ese sangrado obstétrico, pues tenemos que establecerlo. De ahí, dos, como dices tú, y creo que finalmente creo que sería el aspecto más importante, la oportunidad. Esto es bien importante, tener la oportunidad, y yo sí insistiría mucho en que los que tengan, a veces desafortunadamente en las instituciones no siempre tenemos los recursos, ¿no? Es decir, los que en un momento dado trabajamos en una institución haciendo guardias en la noche o el fin de semana, de repente tener que operar una situación de estas con un interno es complicado. Pero si esto no es la realidad, y creo que cada vez va a ser menos, y sobre todo cuando en las diferentes instituciones comienza a generarse estos equipos de respuesta inmediata, llámenle como ustedes quieren, códigos rojos, códigos Mater, etcétera, etcétera, el hecho de generar y aprender a hacer equipo. Creo que es muy importante. Tú decías algo que me pareció muy interesante y quisiera retomarlo en relación cuando hablabas de la ligadura hipogástrica. Decías, es que el ayudante tiene que estar convencido junto con el cirujano de que lo que estamos manejando es precisamente la ilíaca interna y no la externa, etcétera. Entonces creo que es muy importante, y creo que esto es importante en relación a todos los procedimientos de este tipo. Si tenemos una cabeza fría, es decir, a veces vemos a gentes muy hábiles trabajar y dice uno, eso sí lo puedo hacer, yo sí sé, conozco anatomía, todo eso. Pero cuando estamos con una paciente que a veces las condiciones de esa paciente no son tan buenas como quisiéramos, esas pacientes que nos llegan a las instituciones, todos los que trabajan en instituciones, y pacientes que nos llegan con una hemoglobina a veces de 10, a veces inclusive de menos, y que comienzan a sangrar, no tenemos mucho tiempo, y ese tiempo tendrá que utilizarse en tomar decisiones adecuadas y oportunas. Y es más fácil tomar decisiones adecuadas y oportunas cuando tenemos un equipo que nos está apoyando. Es decir, el aprender a buscar ayuda creo que es muy importante. Si ustedes no dominan alguna de estas técnicas, hay que buscar a quien sí y que nos enseñe. Hay que tener la humildad de decir, bueno, es que yo no le sé muy bien, dime cómo, doctora Mariana, enséñame. Y creo que esto puede no solo salvar vidas, sino también evitar secuelas, ¿no? Es decir, a veces nos sentimos muy contentos porque atendimos una paciente con una hemorragia obstétrica, se puso la paciente en una condición grave, y que en un momento dado pudimos sacarla adelante, pero a veces se nos olvida que ese sacar adelante es cuál va a ser la repercusión. Tú hablabas de la fertilidad, pero también a veces hay una serie de enfermedades secundarias como secuelas a muchas de estas situaciones. Entonces, creo que es muy importante. Otro de los aspectos que me pareció también importante es qué recursos utilizar, pues, los que tengas. Es decir, hablabas de las suturas. Yo en lo personal, y un poquito, como decías tú, psicológicamente, yo uso Vicryl, porque psicológicamente el Vicryl me da la sensación de que como que va a aguantar un poquito más. Pero realmente lo que dices tú es muy cierto. El uso de catgut, obviamente nada más hay que checar que el material esté en buenas condiciones, es suficiente. El hecho de usar Vicryl pues ya se vuelve un hábito, y como lo manejamos y es una sutura realmente muy noble, la verdad es que generalmente preferimos utilizarlos. Yo en lo personal tengo experiencia con Bill Lynch y con Hyman, es decir, no tengo experiencia con Cho, con Pereira, etcétera. No dejo de ver que son alternativas para ciertas patologías, pero creo que, y afortunadamente lo puedo decir, en todas las pacientes que hemos tenido la oportunidad de operar en situaciones de este tipo, la verdad que con Bill Lynch y con Hyman nos ha ido muy, muy, muy bien. Lo que tú decías, la ligadura de las arterias uterinas es algo complementario, que yo es algo que creo que sí valdría la pena practicar en todas las pacientes en las cuales suponemos que los primeros manejos, ya sea como dices tú, con el Bacri o con alguna otra situación, no se ha logrado. Creo que la ligadura de arterias uterinas es un factor, y como en los cuadros que tú nos ponías, es un procedimiento muy seguro, relativamente fácil de hacer, y además con muy buen pronóstico para la paciente. Entonces,
creo que esto es bien importante. Y lo otro, insistir, ¿no? Es decir, la oportunidad es determinante, el tener a veces queremos decir, bueno, es que estoy haciendo una ligadura, la que mejor conozcas, la mejor que domines, pero estar siempre conscientes de que esa paciente en cualquier momento va a tener que terminar en una histerectomía obstétrica, y entonces estar también, porque ahí sí va a ser determinante el que hagamos, tomemos las decisiones en forma oportuna e importante. Entonces, la verdad que es una revisión excelente, te felicito. La verdad creo que las diferentes felicitaciones que comienzan a llegar en las diferentes plataformas lo demuestran. Tú, en el hospital donde tú estás, que es un centro hospitalario muy importante en nuestro país, por la historia, es un hospital que conozco bien, que le tengo afecto también, el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Realmente ha habido gentes muy, muy importantes con aportaciones a la medicina en México en general y a la ginecobstetricia. ¿Qué es lo que están manejando ustedes? Básicamente, yo pienso que en nuestro país lo que más se maneja es Village y algo de Hyman. Algunas gentes están manejando Pereira. La verdad que a mí se me hace un poquito más complicado, y como te digo, afortunadamente con la ligadura de uterinas y inclusive a veces con el mismo Bacri nada más que en forma temprana, oportuna, y en pacientes donde, como decías tú, el problema es la T de tono, nos va bien. Pero ustedes, ¿qué están manejando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están usando más Belinch? ¿Están usando más Hyman? ¿Qué es lo que están manejando más? Sí, doctor, como usted menciona, es muy parecido en realidad. Lo que más se realiza son Belinch y Hyman. Jocho me ha tocado en contadas ocasiones, más que para patologías específicas como para aprender a hacer la sutura, vaya. Pero las que más utilizamos sí es Belinch y Hyman, definitivamente. Y bueno, las ligaduras que sí se usan muy comúnmente en el hospital. Pero sí, Belinch y Hyman. ¿Cómo lo manejan ustedes? Por ejemplo, llega un paciente comienza a ver una atonía uterina, comienza a ver sangrado, ya haces todas las maniobras que habitualmente conocemos de manera externa, desde masaje, a veces ligadura externa por la técnica de SEA, las ligaduras por vía vaginal de las uterinas, a lo mejor ya le metiste un balón, ya sea, no sé si ustedes tengan Bacri normalmente, a veces tenemos que usar SenseMoke o Blackmore o simplemente condones, es decir, no sé si ustedes tengan Bacri, porque no en todos lados tienen Bacris. Sí tenemos balones de Bacri. Perfecto. Utilizamos. ¿Qué pasa entonces? Ya hiciste todo esto. ¿Ustedes en el momento tienen algún mecanismo de proceso de manejo de estas pacientes? Es decir, tú como residente, es decir, te habla no sé, quién atienda los partos, el R1. De repente un parto ahí más o menos prolongado, una paciente a lo mejor con muchas horas de trabajo de parto, etcétera, etcétera. Llega el residente y dice, bueno, vamos a terminar esto porque hay que aplicarle un forceps para ayudar un poquito y aprender. Comienza la paciente a sangrar, se inicia un protocolo, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Quiénes forman parte de este protocolo, etcétera, etcétera? Sí, mire, doctor, nuestro protocolo inicia desde el sospechar los factores de riesgo de la paciente. Ya sabemos que si llega una paciente multi, que tuvo un periodo expulsivo prolongado, o sea, muchas cosas así, entonces ya sabemos que esa paciente tiene muchos riesgos para sangrar. Entonces de ahí pedimos que enfermería tenga a la mano los medicamentos uterotónicos de primera línea para que si los requiriéramos, los tengamos al acceso rápido. Entonces de ahí lo vamos sospechando. Nuestro protocolo inicia desde antes de que la paciente pasa a la sala, con la pura sospecha. Ya que ingresamos a sala, pues es el algoritmo que generalmente se utiliza como en el alzo, por ejemplo. Vemos que el sangrado comienza, se maneja el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto y se comienza con el masaje uterino. Y posteriormente vamos administrando los medicamentos uterotónicos necesarios, ya sea oxitocina o carbetocina, dependiendo de la paciente, y posteriormente si no es hipertensa ergonovina, y así sucesivamente, hasta misoprostol o gluconato de calcio. En realidad, los uterotónicos que se utilizan de primera línea. Posteriormente, si sospechamos que continúa con sangrado, que no remite, y sobre todo es por tono, pues sí pedimos un balón de Bacri, y si los colocamos, si es común la colocación en el hospital,
no sé si acaso al mes habrá 2 balones de Bakri que se coloquen, pero sí se colocan balones de Bakri en el hospital. Y el pinzamiento con técnica SEA también se realiza mucho en el hospital. Sí, sí, me decías, perdón, estaba aquí. ¿Qué tanto de estas pacientes terminan en histerectomía con ustedes? Es decir, ¿no tienes un número más o menos aproximadamente de cada paciente que manejas? Estoy hablando de pacientes que cursan con trastornos del tono, es decir, no estoy hablando de acretismos ni de inserciones bajas de placenta, etcétera, ¿no? No es decir, rupturas, etcétera, sino pacientes que tienen atonías, es decir, problemas de tono, que de hecho frecuentemente son los más frecuentes. Comunes. Pues, ¿qué tanto? Sí, perdón, ¿qué tanto están en proporción, más o menos? No, histerectomías obstétricas no es común, sí se han realizado, de hecho este año llevamos 2, una sí por tono y otra, pero por lesiones en canal, al momento de la extracción del producto que se lesionó y se tuvo que realizar una histerectomía obstétrica, pero por tono, si no me equivoco, es una, no es común en realidad. Sí agotamos todos nuestros recursos conservadores antes de la histerectomía obstétrica, pero pues si hay que realizarla, pues sí se realiza ahora sí que sin ninguna objeción, vaya. Pero sí agotamos todos nuestros recursos, sí se realizan, pero no es lo común. Si acaso 2 al año, más o menos. En este año sí llevamos 2, pero le digo, una por tono y una ha sido por lesiones, más que nada. Y de todas las pacientes estas, estamos hablando, tú hablas de fertilidad. ¿Qué tanto realmente de acuerdo a la experiencia que ustedes teniendo, qué tanto realmente las pacientes están recuperando fertilidad y si en un momento dado tienen alguna información al respecto de qué tantas de estas pacientes vuelven a hacer en un momento dado patología similar al cuadro previo, ¿no? No tienen más o menos ahorita, porque digo, porque sé que tienen un área de investigación. Tuve la oportunidad de conocer a alguno de los jefes de investigación y enseñanza del hospital durante un tiempo, entonces por eso te lo pregunto, ¿no? ¿Qué tanto están viendo ustedes, qué también les está yendo a estas pacientes posterior a, como decimos, no se murieron, no perdieron su útero? ¿Cómo les está yendo, no? ¿Tienen alguna información al respecto de esto? ¿Le están dando seguimiento? Sí, a todas las pacientes, sobre todo quirúrgicas y que tuvieron algún procedimiento extra, ya sea algún pinzamiento, un balón de Bakri, todas se lleva un seguimiento estrecho por parte de nosotros, ya sea a la semana, a los 15 días o al mes, por medio de urgencias o de consulta externa. Y se sigue, ahora sí que el seguimiento vaya, pues al menos unos 6 meses para ver la evolución de la paciente. Y todas las pacientes, o la mayoría de esas pacientes que tuvieron alguna situación como, no sé, algo aunado a esto, pérdida recurrente del embarazo como antecedente, o alguna enfermedad complementaria, se envían a los sitios específicos, ya sea biología de la reproducción, medicina materno-fetal, o sea, se van enviando a donde se considera que el manejo o el seguimiento va a ser mucho más estrecho y de mejor forma. Entonces, sí se les da seguimiento, sí tenemos pacientes que se les ha realizado suturas compresivas o ligaduras, que regresan 2 años después con un embarazo nuevo, planeado o no planeado, pero regresan otra vez con algún embarazo. Entonces, sí tenemos pacientes que a pesar de todas las maniobras conservadoras, la fertilidad continúa y regresan con un nuevo embarazo, y sabemos que son pacientes que tienen alto riesgo de volver a sangrar simplemente por el antecedente de una hemorragia previa. Ahorita, por ejemplo, ustedes ¿tienen algún programa de capacitación? O en mis tiempos era muy frecuente que la enseñanza, se daba, obviamente teníamos una jefatura de enseñanza, obviamente capacitación, pero mucho el aspecto tutorial, es decir, el que te agarre un R superior, un R más, o te agarre uno de los adscritos y te comience realmente a meter a este tipo de cirugías. ¿O tienen ya un protocolo específico de decir, bueno, vamos a enseñar, tienes que hacer un Belinch por lo menos durante tu rotación en cirugía obstétrica? Por lo menos tienes que tener 1 o 2 dentro de tu experiencia. ¿Tienen proyectos así? ¿O es simplemente el que en un momento dado la doctora Servín se pone a enseñar a sus R's
a cómo hacer este tipo de procedimientos. No, sí, en realidad en el servicio de ginecología en nuestro hospital sí promueven las capacitaciones. Tenemos cursos 1 o 2 veces al año sobre hemorragia obstétrica, desde lo básico hasta lo avanzado, que es pues lo que ya vimos ahorita. Y aparte de estos cursos, se nos alienta siempre a estar estudiando todas las suturas, y son temas que pases de visita, preguntas cotidianas durante una cirugía, o simplemente de repente el doctor dijo, vamos a ver suturas compresivas hoy, sí se hace todo el tiempo, es un tema que siempre estamos revisando, es un tema, ahora sí que lo dirá vulgarmente, el pan de cada día en el hospital, el tema de las suturas compresivas y la anatomía pélvica, igual es otro tema que sí en el hospital es muy puntual. Exacto. Sí, yo creo que esto es importante. Una pregunta, ¿tienen simuladores ustedes dentro del hospital? Es decir, simuladores para este tipo de situaciones, por ejemplo, para la práctica de suturas, etcétera. ¿Tienen simuladores o simplemente...? Tenemos maniquís para hacer las simulaciones de las suturas compresivas, tenemos pues úteros que están para practicar, tenemos las agujas rectas largas, las curvas, y con eso vamos practicando. Entonces, pues sí tenemos de alguna manera la simulación de las suturas. Y la mayoría del aprendizaje, pues sí vaya, durante un procedimiento. Perfecto. Y hay veces que se utilizan de forma profiláctica, tanto para aprendizaje como para pacientes que podemos sospechar que posteriormente van a sangrar. Entonces sí se realiza, es muy común en realidad. Ya un cuadro y que en un momento dado necesitamos prevenir que vuelvan a sangrar. Eso me parece muy puntual. Dentro de todo esto, los protocolos del hospital, los procesos, en un momento dado, tienen los equipos, como decíamos, de respuesta inmediata, están haciendo simulaciones en un momento dado que, por ejemplo, comienza un R1 y comienza a tener un sangrado así. Inmediatamente, me decías tú, es que la enfermera, todo, etcétera. Pero sí tienen personal todos los días del año, tienen equipos que en un momento dado puedan entrar desde hacer un Bill Lynch o un Hyman o una relectura o hasta una histerectomía obstétrica. Tienen realmente el recurso, porque no en todos los lugares los hay, ¿no? No, el recurso generalmente sí está. Desde el material, el recurso de material y el recurso del personal sí lo tenemos. Sí tenemos al acceso, pues, desde los BACRIs, los pinzamientos, todo, sí lo tenemos, doctor, la verdad es que sí lo tenemos, y en el hospital tenemos muy estandarizado lo que le toca a cada quien, ya sea el R1 le toca el parto, se empieza a complicar, hay un desgarro cervical, hay una lesión, pues, más complicada, algo, ya o sea, todos, cada año tiene como específicamente en qué momento va a entrar a realizar, ahora sí que el paso que sigue. Sí, eso está muy estandarizado. No, nos dice aquí el doctor Gutiérrez Manzanares, nos dice, el manejo oportuno y eficaz de la hemorragia le garantiza conservar la fertilidad. Sin embargo, para tener estabilidad, el médico requiere un nivel de expertise que le permita tener un control del escenario. No debemos olvidar que por la complejidad de estos eventos es un manejo multidisciplinario. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, definitivamente es un manejo multidisciplinario. Necesitamos la ayuda de todos. En cualquier paciente con una hemorragia obstétrica, necesitamos, primero, como en el ALSO, como en pues todos los cursos de ese tipo, es ahora sí que pedir ayuda, ¿no? Siempre es pedir ayuda, ya sea ayuda a anestesia o quien sea que esté, que alguien que te ayude. Y ya sí se necesita un apoyo multidisciplinario, desde el equipo de anestesiología, para una adecuada, ya sea una sedación de la paciente, una anestesia adecuada, es primordial, y siempre están de la mano con nosotros para que se pueda realizar de forma adecuada. Enfermería, pues siempre nos está acompañando en todo, porque son las que están viendo que se estén pasando bien los medicamentos, que esté orinando bien la paciente, todo lo externo. Y también hasta el interno, vaya, es un equipo multidisciplinario que nos apoya siempre. Una gasometría, hay que llevar las pruebas cruzadas, hay que hacer esto. Entonces, sí se necesita ayuda. Nadie, por uno solo no lo va a lograr por así nada más, no. Sí se necesita un equipo multidisciplinario, y creo que cada hospital donde atienden pacientes obstétricas tienen que tener un protocolo para esto, y pues gente dedicada a cada área. Sí, pues, definitivamente. La pregunta era por esto, ¿no? Sí, creo que ya señalaste muy bien, esto es trabajo de equipo. Realmente el atender a una paciente con una hemorragia obstétrica, me imagino que muchos de los que nos están oyendo el día de hoy
desafortunada y afortunadamente han tenido la experiencia de ver una paciente sangrar. Es un verdadero río de sangre a veces, estas pacientes con las atonías. Es impresionante. A veces los especialistas de otras áreas de la medicina, cuando ven un sangrado obstétrico, se quieren medio morir porque es realmente impresionante ver sangrar esos quirófanos con compresas y gasas empapadas en sangre. Desafortunadamente no es algo raro, ¿no? Entonces sí necesitamos un equipo. Creo que esto es de las áreas donde tenemos que capacitarnos todos los días, mantenernos activos, revisando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son los resultados que estamos teniendo y sobre todo, insistiendo en lo que tú decías, generando un equipo que me apoye. El tener una paciente que sangre y sobre todo cuando a veces en las instituciones siempre, yo le decía cuando terminé mi especialidad y me quedé como adscrito en el hospital donde me formé, una de las primeras cosas que extrañé fue que cuando tenías una bronca, pues volteabas a ver si estaba el R4, el R5 estaba el adscrito. Pero cuando el que tiene que tomar la decisión eres tú, tienes que tener la cabeza lo más fría posible y a veces no es fácil. Y el tener gente que te apoye, gente que esté entrenada, capacitada, te facilita esto de una manera importantísima, porque a veces queremos hacer tanto y de repente nos perdemos en lo que pensamos que estamos haciendo y estamos perdiendo tiempos que pueden significar el pronóstico de esa paciente, ¿no? Entonces, sí es bien importante contar con un equipo como dices tú, anestesia, el intensivista, el angiólogo, si puedes tener, el cirujano, en fin, tienes que tener un equipo. Obviamente enfermería es determinante, ¿no? El laboratorio, ¿no? Entonces, creo que sería tal vez de los aspectos bien importantes y que tenemos que trabajar en nuestros hospitales. Si lo hay, como en el caso del Hospital Juárez, pues qué padre, bendito sea Dios, ¿no? Pero hay muchos lugares donde desafortunadamente esto no sucede y por lo menos tenemos la obligación, si es que no lo podemos cambiar, por lo menos de señalarlo. Tenemos la obligación de decir, aquí necesitamos esto, no hay, necesitamos capacitarnos, necesitamos tener gentes que sepan enfrentar este tipo de emergencias por el bien de todos, ¿no? Por el bien obviamente de la paciente, de sus familias, pero también por el bien de nosotros ante el riesgo potencial de inclusive de una demanda. Si no hacemos las cosas como debemos y de acuerdo a los protocolos que están establecidos en las diferentes guías de práctica clínica, las normas, etcétera, es bien importante. Entonces, hay que estarse capacitando todos los días y esto que tú nos presentaste realmente es muy importante. Ya hay gente preguntando que si nos vas a hacer favor de subirlo para que lo puedan revisar, porque está muy bien, está muy interesante. Hay muchas felicitaciones de todas partes, de Chiapas, de Veracruz, de Chihuahua, de México, de Sinaloa, de Nuevo León. Entonces realmente ha sido un verdadero éxito, de veras, Mariana. Pues como todas las cosas buenas, desafortunadamente llegan a su fin, ya se nos acabó un poquito el tiempo. Te voy a pedir, Mariana, que finalmente nos hagas pues algunas recomendaciones, conclusiones finales acerca de esto que es bien importante. Podríamos estar todo el día platicando de esto y seguramente estaríamos muy interesados todos, pero ¿cuáles serían finalmente tus conclusiones finales, valga la redundancia? ¿Qué mensaje le gustaría darle a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy? Pues como punto así para llevarnos a casa sería el detectar oportunamente, creo yo, el conocer los manejos conservadores. Y ahora que estuve haciendo la exposición, me encontré con muchos artículos mexicanos publicados, muchos más de los que yo hubiera pensado, y en muchos hospitales, tanto en el Juárez, en la Gineco 4, del General, muchos. Entonces, pues promover el estudio, ahora sí que los ensayos, pacientes que se les realizaron, darles el seguimiento, ver qué pasó con ellos, todo eso y continuar con la investigación en México. Ya tenemos una técnica Posadas que es mexicana, suturas algunas mexicanas, y promover el que México continúe investigando y apoyando el tema de la hemorragia obstétrica, que aquí en todos lados es de las principales causas de muerte materna. Entonces, pues sería eso, doctor. Sí, la técnica sea realmente. Acabas de tocar un punto bien importante y ya para cerrar todo esto. Hay tantos estudios,
porque es una patología extremadamente frecuente. Es decir, y de muchos centros importantes y no tan importantes tal vez, pero quiere decir que todos tenemos ese problema y es un problema latente en cualquier paciente que atendamos, cualquier paciente obstétrica. Entonces, es trascendente que comenzamos a documentar, comenzamos, ojalá, esto que tú estás proponiendo lo tomaran otras gentes para comenzar a hacer intercambios, qué les está funcionando a ellos, qué no les está funcionando a ellos, qué podemos hacer para mejorar la atención de nuestras pacientes. Es algo que le debemos a las mujeres de nuestro país, a toda mujer embarazada, es decir, el fin de cero muerte materna tiene que ser un objetivo de todos nosotros, es nuestra obligación con nuestras mujeres, con nuestro país. Entonces creo que esto que tú estás planteando es extremadamente importante. Y aquí nos dice una gente que excelente la doctora Mariana Servín, invítela otra vez, pues nuevamente invitarte. Realmente encantados por tu participación, esperemos que pronto nos hagas el honor nuevamente de participar y todo aquel que quiera en un momento dado aportar, así como lo ha hecho la doctora Mariana, para que todos aprendamos un poquito más, podamos compartir experiencias y, como decía yo, generar una atención mejor, una atención de calidad para nuestras pacientes, reduciendo el riesgo de que puedan perder la vida durante un evento que debe ser un momento feliz y no una tragedia para ellas y sus familias. Entonces, un abrazo, doctora, muchas gracias, muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Tony, muchas gracias. Felicidades a la doctora, excelente exposición, y a todos los que nos aguantaron en esta poquito más de la hora. Eso es señal de que estuvo muy entretenido, de información meramente puntual. Entonces la felicito, doctora Rosalía también por acompañarnos, la productora Carol Cruz. Abrazo a todos y nos estamos escuchando el resto de la semana. Saludos. Gracias, hasta luego, buenas noches.